el doctor Pablo, un fuerte aplauso. Muy buenas noches, bienvenidos a celebrar un aniversario más del inicio de la lucha por la independencia, que es una lucha que ha tenido diversas etapas en el pasado, pero sigue vigente. Hoy nos toca a nosotros luchar por la independencia en este siglo XXI. Ya no luchamos contra un imperio español, ahora la lucha principal es contra el imperio yanqui, que como nunca antes ha estado controlando, dominando no solo la economía, no solo el gobierno, sino en los últimos años ha empezado a intervenir militarmente en México. En estos últimos meses tenemos ya agentes gringos actuando aquí en México, tenemos los aviones no tripulados, que en otros países como en Pakistán ya han matado a más de 2.500 gentes con sus bombardeos, ya están en los cielos mexicanos. Tenemos ya oficinas como la que está en Reforma 265, donde actúa abiertamente en territorio mexicano el Pentágono, la CIA, el FBI, la DEA, la Migra, aquí en territorio mexicano. El 10 de mayo inauguró un gringo, Kate Mines, en Puebla, una supuesta academia de formación policial, pero esta academia está dirigida por un militar. Kate Mines viene de Afganistán, de donde lo sacaron por perro, porque era el más duro de los halcones allá en Afganistán, y lo mandaron a México. Es un militar que lleva 22 años de servicio y está en Puebla dirigiendo una supuesta academia de formación militar. Al inaugurar esta academia, él claramente dijo que ahí iba a actuar la CIA, el FBI, la DEA, etcétera. El New York Times nos informó el 7 de agosto pasado que hay agentes gringos actuando en una base militar en el norte de México, no dijeron exactamente en dónde, pero bueno, vemos que ya la injerencia militar de Estados Unidos en México se está avanzando paso a paso, o sea que en las últimas décadas hemos visto violada nuestra soberanía política, económica, militar, cultural, y hoy por hoy a nosotros nos va a tocar rescatar a México y luchar por la plena independencia, por la plena soberanía de nuestra patria. Miguel Hidalgo fue muy claro cuando inició la lucha por la independencia, de que si no hay independencia económica, no existe la independencia política. Miguel Hidalgo reivindicó que las riquezas de México deberían de ser para los mexicanos. Entonces, a nosotros nos toca culminar en este siglo XXI esta lucha que inició Miguel Hidalgo. Hay gente que dice que, bueno, México no es independiente, nunca lo hemos sido, ya valimos madres. Pero esto es absolutamente falso. En la lucha se da siempre por medio de avances, retrocesos, de zigzags, se obtienen triunfos, luego derrotas, en fin, la historia es una historia viva donde hay épocas de grandes avances y épocas de retroceso. No podemos descalificar toda la lucha que se dio en el pasado por grandes héroes como Hidalgo, Morelos, como Benito Juárez, como Ricardo Flores Magón, Villa Zapata. Al contrario, tenemos que retomar las ideas y el ejemplo de estos héroes para seguir adelante con la lucha que nos tocó a nosotros en este siglo XXI. Y bueno, hablando de héroes, ahorita está muy fuerte la propaganda en televisión, en radio, libros, diciendo que no hay héroes ni villanos, ¿no? Nos hablan de que la historia que escribió el PRI durante décadas era una historia de bronce, donde los héroes eran de bronce y que de lo que se trata es de comprender que los héroes pues eran de carne y hueso. Nos dicen que la historia se escribe en blanco y negro, y que esto es un error, que porque no hay ni héroes ni villanos. Entonces, actos seguidos se han puesto a hacer una campaña muy clara para desprestigiar a nuestros héroes por un lado y por otro lado enaltecer
a Iturbide, a Santana, en fin, a toda esta gente, a Porfirio Díaz, tratándoles de ver el lado bueno. También dicen que todo mundo tiene su lado bueno y su lado malo, que entonces no hay que juzgar a los personajes como héroes o villanos. Pero déjenme decirles que desde mi punto de vista, sí hay héroes y sí hay villanos. Y los héroes son héroes porque dedicaron lo mejor de su energía para luchar por el bien del pueblo, para luchar por el bien colectivo. Y aquí, bueno, ya la vida íntima de las personas pues pasa a segundo plazo. O sea, si tuvieron 2 hijos o 4 o 34, si tuvieron una mujer o 3 o ninguna, o sea, todos esos son aspectos de la vida personal, pero gente como Hidalgo, como Morelos, o también como Pancho Villa o como Zapata, son lo que son por sus ideas sociales, por sus programas sociales. Vida personal y vida privada pues todos tenemos, pero ellos destacaron porque fueron los primeros que reivindicaron grandes causas sociales y porque en un momento dado optaron por dedicar su tiempo y su energía por el bien de México. México, que bueno, es una palabra que por cierto inventó, o no inventó, sino que propuso por primera vez Miguel Hidalgo cuando le escribe una carta a Riaño allá en el sitio de la Alhóndiga de Granaditas. Es la primera vez que nos bautiza como mexicanos. En el caso de Miguel Hidalgo, pues ha habido toda una campaña, sobre todo el año pasado, en donde nos lo ponen como un pinche cura loco, que pues se dedicó al teatro, a la parranda, al juego, a las mujeres, y que se lanzó a luchar por la independencia, pues como el burro que tocó la flauta, o sea, por una casualidad, y por cuestiones personales, y bueno, miles de artículos libros, programas de televisión y demás que se han generado en el Bicentenario, pues han sido para dar este aspecto de Hidalgo. Como ejemplo típico de esto, pues está la novela de Televisa, que pasaron el año pasado, que se llamó Gritos de Muerte y Libertad, donde ponen a un Hidalgo alocado, desquiciado, que supuestamente no sabía lo que quería, y que al final se arrepintió de haber iniciado la lucha por la independencia. Todas estas campañas lo que buscan es quitarnos el ejemplo de esto. Hoy por hoy, que lo que se necesita es que mexicanos y mexicanas nos dediquemos a luchar por el interés de la patria, por el interés general, pues nos quieren hacer creer que esto no es posible porque toda la gente únicamente piensa en intereses personales. Y retoman toda la vieja historia que escribieron los enemigos de Hidalgo, que fueron tanto liberales como conservadores. Ustedes saben bien que el principal ideólogo conservador, Lucas Alamán, pues toda su vida se dedicó a denostar en contra de Miguel Hidalgo, pero también el padre del liberalismo, José María Luis Mora, también se dedicó siempre a atacar a Hidalgo. ¿Por qué? Porque él era hijo de una de las familias que afectó el movimiento de Hidalgo. El movimiento de Hidalgo fue un movimiento profundamente popular que retomó la causa de los pueblos indígenas al grado de reivindicar que la tierra debería de ser devuelto a las comunidades indígenas. Y esto afectaba a los terratenientes, a los hacendados en aquella época, entre ellos a la familia de Mora. Nos dicen también, para descalificar a Hidalgo, que él era un criollo y que luchó por los criollos, cosa que es absolutamente falsa porque Hidalgo reivindicó la causa indígena. Hidalgo fue un hombre que se vinculó con las comunidades indígenas muy profundamente. Él sabía hablar náhuatl, purépecha, otomí, y se dedicó durante muchos años a hacer proyectos productivos con las comunidades indígenas. Levantó más de 20
proyectos productivos, herrerías, carpinterías, sembró gusano de seda, producían vino. Él lo que buscaba era la sustentabilidad económica de las comunidades indígenas. Desde ese punto de vista, él se fundió con la causa del pueblo indígena, de los campesinos, y al lanzarse al movimiento, incorporó masivamente a las comunidades indígenas en esta lucha. Ahí fue donde tuvo contradicciones con Allende, porque Allende sí era un criollo que pensaba como criollo, y que quería un movimiento en el cual pues fuera una élite de militares que diera un golpe palaciego y no incorporar a las masas indígenas, campesinas, de artesanos, de mineros, como lo hizo Miguel Hidalgo. Entonces Miguel Hidalgo fue un hombre que dedicó décadas de su vida. Hay quien dice que él no tenía un plan y que se lanzó como el Borras, pero él se dedicó décadas de su vida a trabajar con los indígenas, a organizarlos, y también trajo la Ilustración, todas esas ideas de libertad que venían de Europa y de otras partes. Él se dedicó a dar también la lucha ideológica, además del trabajo práctico. Miguel Hidalgo y Costilla, además, pues fue quien se lanzó en el momento decisivo a luchar por la independencia. Como todos sabemos, se descubrió la conspiración de Querétaro antes de tiempo. Dentro de la conspiración pues estaba el corregidor Miguel Domínguez. Él era uno de los conspiradores. Él pudo haber sido el padre de la patria si se hubiera aventado. Sin embargo, en el momento en que se descubre la conspiración, pues trata de nadar de a muertito, encierra a Josefa Ortiz de Domínguez para que no dé aviso a los conspiradores. Y bueno, aquí es donde vemos quiénes son las personas que ocupan un lugar en la historia. En este caso, Josefa Ortiz de Domínguez ocupa un lugar muy importante en la historia. ¿Por qué? Porque a pesar de que estaba encerrada, pues ella vio la forma de avisarle al alcalde Ignacio Pérez, quien a su vez fue a buscar a Basolo, para informarles que estaba descubierta la conspiración. Entonces, Josefa Ortiz de Domínguez fue una mujer que no solo fue el alma de la conspiración, sino que en el momento decisivo tomó una acción para que este movimiento triunfara. Por eso su nombre está hoy en la historia de México. Y bueno, en esta historia chismosa de chismes de vecindad que le gusta mucho en la actualidad a los panistas, a Televisa y a historiadores oficiales, muchos de ellos explican la participación de Josefa Ortiz de Domínguez en la lucha por la independencia a que estaba enamorada de Ignacio Allende, ¿no? Y así quieren explicar toda la historia, la quieren explicar por intereses personales, íntimos, y no porque haya gente que le preocupe la causa colectiva de nuestro pueblo y de nuestra nación. Pero imagínense, Josefa Ortiz de Domínguez tuvo 12 hijos y cuidaba a otros 2 del primer matrimonio de Miguel Domínguez. O sea, era una señora que tuvo 14 hijos. En el momento de la conspiración estaba embarazada. Entonces, desde mi punto de vista, los motivos de Josefa fueron otros para participar en la lucha por la independencia y no un mero amorío con Allende. Cuando Ignacio Pérez le avisa a Basolo en San Miguel el Grande que estaba descubierta la conspiración, el coronel Nicolás de la Canal, que era el comandante en esa plaza, y era un español buena onda, un español liberal, pues él le da una carta a Basolo en la cual le da los salvoconductos para que Hidalgo, Allende y demás salgan del país. Cuando llega Basolo a avisarle a Miguel Hidalgo y a Allende que la conspiración estaba descubierta, esa noche, aquí también vemos por qué Hidalgo es el padre de la patria. Resulta que, bueno, a la hora que llega a avisarle a Hidalgo y Allende, pues llegó todo desquiciado, ¿no?
Y para que vean la personalidad de Hidalgo, lo primero que le dice es: a ver, cálmate, siéntate, tómate tu chocolatito. No, pero es que ya, cálmate, tómate tu chocolatito. Ya después de que se tomó su chocolatito, les informó lo que estaba pasando, y mientras Allende y Aldama estaban discutiendo por dónde salir corriendo, por dónde escaparse, fue cuando Miguel Hidalgo dicen que empezó a dar vueltas a la mesa y dijo: somos perdidos, no queda de otra más que ir a coger gachupines. Y entonces él es el que se decide a iniciar la lucha, confiando en el pueblo. Allende y Aldama pues más bien estaban pensando en las armas, en la cuestión militar, mientras que Hidalgo pensó en que el pueblo tenía la capacidad de iniciar esta lucha por la independencia, independientemente de que militarmente pues los planes no se hubieran completado. Y entonces aquí vemos que fue Miguel Hidalgo el que se lanzó, el que se aventó a iniciar la lucha por la independencia. Por eso la historia pone a cada quien en su lugar, y por eso el primer lugar lo ocupa Hidalgo, por eso José Ortiz de Domínguez ocupa un lugar muy destacado, a diferencia de otros. Los panistas pues tratan de reivindicar a Iturbide, Agustín de Iturbide, como el consumador de la independencia, pero Agustín de Iturbide, con todo respeto, era un culero que todo el tiempo luchó en contra de los insurgentes, fue el más feroz perseguidor de Hidalgo y de Morelos, asesino, hacía matanzas indiscriminadas en las poblaciones a donde llegaba, corrupto, fue uno de los militares más corruptos en esta época de la independencia. Y bueno, la consumación de la independencia, quien la hizo fue Morelos, porque en el Congreso de Chilpancingo, el 6 de noviembre de 1813, se declaró la independencia. Para nosotros, el consumador de la independencia es Morelos. Por ejemplo, en Estados Unidos se dice que la independencia es el 4 de julio. ¿Por qué? Porque ese día fue cuando se declaró la independencia. Independientemente de que la lucha siguió en Estados Unidos o aquí, la declaración de independencia formal se la debemos a Morelos el 6 de noviembre en 1813. Iturbide, después de haber combatido a los insurgentes, declara la independencia pues porque se da un cambio en España. En España hubo una revolución de Rafael Riego, que vuelve a colocar o vuelve a aplicar la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz era liberal, y aquí en la Nueva España no querían los terratenientes, el clero, no querían que se aplicara la Constitución de Cádiz en estas tierras, y es por eso que hacen la conspiración en la Profesa con Iturbide para declarar la independencia, para que aquí en estas tierras no se aplicara esa Constitución liberal. Entonces el motivo de Iturbide para luchar por la independencia pues era luchar por los intereses de los terratenientes. Vicente Guerrero muy atinadamente acepta luchar por la independencia, porque es por lo que había luchado todos esos años. Vicente Guerrero había sido, a pesar de las derrotas y a pesar de condiciones muy difíciles, quien había mantenido la llama de la independencia, y por eso Vicente Guerrero es uno de nuestros héroes, junto con Hidalgo y con Morelos. Pero una vez que Iturbide logra la independencia, pues lo primero que se le ocurre pues es coronarse emperador, ¿no? Y empezar a endeudar al país. La deuda externa de México, quien la inicia es Agustín de Iturbide. Entonces vemos cómo cada uno de estos personajes juega papeles muy diferentes en la historia, y son aquellos que tienen las ideas sociales más avanzadas y quienes dedican su tiempo, su energía y su lucha por estas ideas, quienes se colocan como héroes.
Por ejemplo, Miguel Hidalgo abolió la esclavitud aquí en México, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, los padres de la independencia gringa, pues nunca abolieron la esclavitud y ellos tenían esclavos. Jefferson tenía incluso una amante esclava y un hijo esclavo. Entonces, qué gran diferencia entre las ideas de Miguel Hidalgo y las ideas de los padres fundadores de la independencia de Estados Unidos. Miguel Hidalgo y Morelos lucharon contra las alcabalas. Las alcabalas eran los impuestos por comprar y vender, entonces digamos que lucharon en contra del IVA, ¿no? Lucharon en contra de los monopolios, y bueno, fueron estas ideas y esta causa por la que lucharon y por la que murieron, la que los ha convertido en grandes héroes de nuestro pueblo. Y a pesar de que llevan 200 años atacando la figura de Hidalgo, los ataques son muy variados, muy principalmente se da esta falsa información de que supuestamente Hidalgo firmó una retractación el 18 de mayo, cosa absolutamente falsa. En uno de mis libros viene toda la argumentación de por qué Hidalgo jamás firmó esta carta, y también sacaron los españoles después una carta donde supuestamente Morelos se retractaba. Toda esta es una información que los españoles sacaban, ya que los habían liquidado físicamente, pues había que liquidarlos moralmente para que la gente se descorazonara. Y tanto Hidalgo como a Morelos les inventaron estas cartas en las que se retractaban, cosa que fue falsa. Ellos hasta la muerte fueron gente de una sola pieza. La cuestión que nos debemos de preguntar es por qué tienen tanto interés en hacernos pensar que no hay héroes, que toda la gente es igual, que toda la gente lucha nada más por sus propios intereses. ¿Por qué quieren meternos estas ideas? Bueno, sabemos todos que hoy por hoy la situación en México ha llegado a un límite. Sabemos que la mayoría de la población ya está descontenta y que es el momento de que debemos de iniciar con gran fuerza una lucha por la nueva independencia, una lucha para que esta independencia que logremos en este siglo XXI sea una independencia plena, no nada más política, que sea una independencia económica, cultural, tecnológica, militar. Y en esta lucha hace falta que mexicanos y mexicanas dediquemos nuestras mejores energías a hacer avanzar el movimiento, y hace falta reconocer también el valor de algunos mexicanos, como por ejemplo Andrés Manuel López Obrador y tantos otros, que luchamos por la causa de México. Lo que nos quieren hacer pensar es que la política es una mierda, y todo mundo a final de cuentas va a traicionar o se va a rajar, y quitarnos estos referentes de gente de una pieza como Hidalgo, Morelos, como Benito Juárez, como Flores Magón, como Zapata, como Villa, para desmoralizar al movimiento. Por eso creo que es muy importante recoger la experiencia de nuestros héroes, su impulso, su ejemplo, y luchar con convicción de que entre nosotros en esta lucha van a surgir los nuevos héroes del siglo XXI, aquellos mexicanos que demos la mejor de nuestras energías para lograr la soberanía plena de nuestra patria. Entonces creo que hay que ser conscientes de toda esta propaganda muy insidiosa que están haciendo en todos los medios, y que buscan mellar nuestra conciencia, desmoralizarnos, y tener claro que el pueblo mexicano en el pasado ha sabido vencer en momentos muy dramáticos y cruciales, ha tenido grandes héroes, y que así va a ser también en el siglo XXI. Así es que hoy por hoy nos toca a nosotros luchar contra el imperio yanqui, que hoy por hoy es quien nos está dominando, hasta incluso buscar la anexión de nuestro territorio. Lo que firmó el PRI y el PAN
con el Tratado de Libre Comercio y luego con la ASPAN, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, y luego con la Iniciativa Mérida, y con todas las concesiones que ha estado dando Calderón al gobierno de Bush y de Obama, significa una anexión de México a los Estados Unidos de las corporaciones norteamericanas. Nosotros no lo vamos a permitir. No queremos ser una colonia norteamericana, queremos ser una patria libre y soberana. Muchas gracias. Muy bien, y un fuerte aplauso para Pablo.